Por fin conocemos el título de la próxima película de Spider-Man. Después de Homecoming, Far From Home y No Way Home, por fin salimos de ese arco maldito para comenzar la renovación del personaje, una renovación que llega justo al mismo tiempo que la del MCU. Spider-Man 4 se titulará Spider-Man Brand New Day, un título y un logo llenos de significado y esperanza que obviamente hacen referencia a los cómics del mismo nombre y que esperamos finalmente marquen el paso de Spider-Man compartido entre Sony y Disney hacia un universo un poco más fiel a los cómics. Y seamos honestos, un poco menos aburrido, o incluso mucho menos aburrido, porque el Spidey de Tom tiene sus cualidades, claro. Es simpático, divertido, ligero, pero también arrastra bastantes problemas, especialmente en su falta de profundidad, independencia y conexión con Nueva York. En fin, ya es hora de pasar a otra cosa. Porque ya casi hace 10 años que conocimos a este Peter en Civil War, y solo lo hemos visto evolucionar como estudiante de preparatoria, y claramente no es la versión del personaje que más nos gusta. Por eso, en este video, vamos a analizar a fondo todos los elementos, reportes y rumores alrededor de Brand New Day, para tratar de entender mejor lo que podría o no podría pasar. Desde la referencia a los cómics con Mephisto, hasta los posibles nuevos romances de Peter, pasando por sus conexiones con Doctor Doom y las próximas películas de los Vengadores. Así que, como de costumbre, entramos en la zona de spoilers. Zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu nuevo Spider-Man favorito, Intro. Antes de entrar en las teorías, hagamos un repaso de la información oficial más reciente. La semana pasada se llevó a cabo en Las Vegas la CinemaCon 2025, un evento que existe desde hace bastantes años, pero que hasta ahora se mantenía bastante discreto. No es una convención como la Comic Con, sino más bien una especie de seminario donde cada estudio viene a presentar las películas que va a distribuir durante el año. El objetivo es seducir a los operadores de salas de cine para llenar su programación. En resumen, es ante todo una feria profesional. Pero en los últimos años, el universo de los fans ha evolucionado a toda velocidad. Hoy en día tenemos insiders, youtubers, teóricos extremos, Marvel, DC o incluso Disney Pixar. Una bendición para los estudios que usan este tipo de eventos para aumentar el hype alrededor de sus películas. Así que sí, la CinemaCon no es una Comic Con, pero esta edición igual tuvo su buena cantidad de anuncios. Tuvimos un adelanto de Superman que se filtró justo después, una animación de Thunderbolt con nuevas imágenes y sobre todo muchas noticias del lado de Sony, incluyendo una fecha de estreno en 2027 para Beyond the Spider-Verse. Pero la noticia más grande sigue siendo el momento dedicado a Spider-Man 4. En el escenario fue Destin Daniel Cretton, el director, quien vino a presentar la película. Seguramente lo conocen, es uno de los consentidos de Marvel desde que dirigió Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Una película que para muchos sigue siendo una de las mejores desde Endgame y claramente la mejor dirigida. De hecho, originalmente iba a dirigir Avengers, King Dynasty, antes de que el proyecto fuera reemplazado por Doomsday y entregado a los hermanos Russo. Como compensación, le dieron la segunda franquicia más rentable del estudio, Spider-Man. Y sinceramente es una buena jugada, para él como para nosotros, porque Spider-Man es simplemente su superhéroe favorito. En el escenario explicó lo mucho que este personaje está arraigado en él, lo mucho que su humor, su humanidad y su imperfección lo obsesionan desde la infancia. Dice que todavía le cuesta creer que trabaja todos los días con un equipo de artistas en el futuro de Peter Parker. Con ellos, trabaja en su personalidad, en una historia conmovedora que contar, pero también en algo muy importante para él, la manera en que Peter se balancea. Y es ahí donde se pone interesante, porque Destin Daniel Cretton tiene una dirección audaz, inventiva, y realmente domina las escenas de acción. Parece querer devolverle a Spider-Man su lado acrobático y aéreo. Lo que, seamos honestos, le faltaba muchísimo a las 3 primeras películas de John Watts, que tenía, en mi opinión, una dirección bastante plana, con muy pocas secuencias de balanceo, como nos tenían acostumbrados las películas de Sam Raimi o las de El sorprendente Hombre Araña. También declaró que está trabajando en el traje, pero Peter ya tiene un nuevo traje, ¿no? Lo que podría significar que probablemente tendrá varios trajes en la película. ¿Y por qué no la llegada del traje negro simbionte? Hablaremos de eso un poco más adelante. La presentación terminó con un video de Tom Holland, que actualmente está filmando Odyssey, donde nos revela el título de la película Brand New Day. Luego, Destin reveló el nuevo logo. Y de nuevo, todo tiene sentido. La tipografía fue completamente rediseñada para ajustarse más al traje clásico del héroe. Mientras que la tipografía anterior, más tecnológica, se utilizó para el título Brand New Day. Es una manera de marcar simbólicamente el paso de una época a otra. Bueno, concretamente, ¿qué significa este título? Para eso volvamos un poco a los cómics, el origen de Brand New Day. Entonces, obviamente, Marvel se inspira en los cómics para sus adaptaciones, pero a menudo los transforma profundamente. La prueba está en Born Born Again, que no tiene mucho que ver con la etapa de Hartville de Daredevil Born Again.
O incluso Civil War, que solo conserva la idea del registro de superhéroes y el enfrentamiento entre Cap y Tony. Bueno, con Brand New Day es un poco la misma lógica, aunque encontramos varias similitudes interesantes en la forma en que se desarrolla especialmente. Para entender Brand New Day hay que remontarse al cómic Civil War de 2006. En ese entonces, Peter, que era el protegido de Tony, decide confiar en él y revela su identidad a la prensa para apoyar el acta de registro de superhumanos, el equivalente a los acuerdos de Sokovia. Todo el mundo descubre entonces que Spider-Man en realidad es Peter Parker. Una decisión de la que pronto se va a arrepentir, ya que todos sus enemigos se van contra él y sus seres queridos, hasta que un día un francotirador contratado por el rey del crimen intenta matarlo. Gracias a su sentido arácnido, Peter esquiva, pero la bala alcanza a la tía May. Furioso, Peter se pone su traje negro y sale a golpear a todos los desgraciados de Nueva York, en una saga súper oscura llamada Back in Black. Finalmente encuentra al autor intelectual y confronta directamente al rey del crimen en la prisión. Sin máscara, sin contenerse, lo destruye sin piedad, pero al final decide perdonarle la vida, siempre y cuando May siga viva, y amenaza a todos los reclusos a su alrededor. Si se acercan a mi familia, los mataré. Lentamente, dolorosamente. Pero mientras se entregaba a la venganza, Peter olvidó lo esencial. Pero May sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces él regresa a su lado e intenta desesperadamente salvarla. Primero va a ver a Tony, quien se niega a ayudarlo, considerando que Peter lo traicionó al unirse al bando de Capitán. Luego recurre a Strange, quien le permite desdoblarse para consultar a todos los que podrían ayudarlo, desde mutantes hasta Doctor Doom e incluso sus propios enemigos, pero nada funciona. Nadie puede salvarla. Al borde de la desesperación aparece frente a él una niña pelirroja, una niña con poderes extraños. Como en el cuento del espíritu de las navidades pasadas, ella le hace vivir sus vidas pasadas y futuras. Una niña que termina revelando su verdadera identidad. Es Mephisto. El demonio le propone un trato. La vida de May a cambio de su amor con MJ. Como extra, Mephisto le promete que todos olvidarán que Peter Parker es Spider-Man. Después de muchas dudas y lágrimas, Peter y MJ aceptan. Un evento sumamente controvertido por los fans, ya que anula más de 20 años de continuidad. De la noche a la mañana, Peter y MJ ya no se conocen. Harry es resucitado y la identidad de Spider-Man vuelve a ser secreta. Literalmente volvemos a cero. Una decisión tomada por los editores, quienes en ese momento consideraban que Peter y MJ nunca debieron casarse. Para colmo de la dramaturgia, justo antes de lanzar el hechizo, Mephisto le revela a Peter y MJ que la niña pequeña en realidad era Mayday, la hija que él debió tener con MJ en el futuro. Y así es como comienza Brand New Day, una etapa donde Peter asume por completo su vida como Spider-Man, enfrenta a Mr. Negative como su primer enemigo y se introduce al personaje de Jackpot. Pero eso lo retomamos en un momento. Ahora que tienen el contexto del material original, ¿qué podemos esperar de Spider-Man 4? El paralelo es bastante claro. Peter vio su identidad revelada en Far From Home, lo que llevó a la muerte de la tía May en No Way Home. Pero en el MCU no es Mephisto, sino Strange quien borra su memoria de todo el mundo, incluida MJ. Ahora Peter está solo, ya no le queda nada y va a abrazar su doble vida como Spider-Man. Un nuevo comienzo. Pero entonces, ¿qué sigue para él? Un Spider-Man más callejero y multiversal. Para los que aún no lo sepan, Sony Pictures tiene todos los derechos cinematográficos sobre los personajes del universo de Spider-Man. De hecho, hasta la fecha, es el único héroe principal que aún no ha regresado a Marvel, y por supuesto, eso genera frustraciones. Porque aunque Sony había manejado bastante bien al personaje con la trilogía de Raimi, los Amazing Spider-Man o incluso la película animada sobre Miles Morales, el éxito del MCU claramente los volvió locos. Desde entonces, su objetivo parece ser maximizar las ganancias alrededor de Spider-Man y su universo. Y seamos honestos, esto se ha vuelto un completo desastre. No hay más que ver el fiasco del Sony Spider-Man Universe, el famoso SSU, que ha encadenado fracasos con películas, pues, sin Spider-Man. Y seamos sinceros, películas cada vez más malas una tras otra. Por eso el MCU hizo un acuerdo con Sony, para integrar a un nuevo Spider-Man en su universo, manteniendo el control sobre la parte creativa. Y ahí es donde empezó un tira y afloja constante entre Sony y Disney. Desde entonces, han sido acuerdos tras acuerdos, compromisos tras compromisos. Sony forzando la situación regularmente, como con la escena post-créditos de Venom 2 que fue eliminada de inmediato en No Way Home por Kevin Feige. No, gracias Sony, quédense con su Venom. El último tira y afloja fue por Spider-Man 4. Disney quería hacer una película más callejera, cercana al Peter de los cómics, mientras que Sony insistía en una nueva aventura multiversal. Y sí, tiene sentido. No Way Home sigue siendo hoy su mayor éxito de todos los tiempos y sueñan con repetir la hazaña. Sony también quería imponer a su propio director, hacer regresar a los otros Spideys, etcétera, etcétera.
Al final, Disney logró imponer a Dustin Daniel Cretton como director, cediendo un poco para integrar la película en su gran saga del multiverso. Y todos los insiders lo confirman. La película será mitad callejera y mitad multiversal. Sí, ya sé, ya están diciendo que eso suena mal, pero no necesariamente. El nuevo acuerdo entre Disney y Sony finalmente permite a Marvel tener acceso a todo el catálogo de personajes de Spider-Man. Antes, estaban limitados especialmente por los proyectos SSU de Sony. Un personaje que Sony quería usar no podía ser usado por Disney, y de hecho, eso fue lo que bloqueó un proyecto como La Última Cacería con Kraven. Así que sí, es más bien una buena noticia. Pero para entender bien la dirección de la película, hay que situarla en el calendario. A partir de este verano, entramos en el arco de Doom y el final del multiverso. Por ahora, las películas anunciadas son Los Cuatro Fantásticos, Avengers, Doomsday, Spider-Man, Brave New Day y por supuesto, Avengers Secret Wars. Es posible que otras películas se interpongan entre las dos de Avengers. Pero por el momento, nada es oficial, así que Spider-Man 4 parece jugar el papel de película de transición entre estos dos gigantes. El debate que divide a los insiders es saber si Peter estará o no en Doomsday, o si Spider-Man 4 ocurre en paralelo. Personalmente, me cuesta imaginar una película donde Doom tenga el rostro de Stark sin una confrontación con Peter, o incluso una alianza. Pero por otro lado, sería una lástima que este nuevo Spidey termine una vez más perdido en una película coral donde solo tenga unos minutos de presencia. En todo caso, si Doomsday hubiera ocurrido después de Spider-Man 4, ¿por qué no? Pero así es más difícil. Porque los últimos segundos de No Way Home nos muestran a un Peter finalmente en un departamento cutre que ha cosido su propio traje, sin tecnología Stark, listo para retomar su vida como Spider-Man neoyorquino. Por lo tanto, tiene sentido que su próxima aparición se concentre en esta nueva vida, y donde Peter es un desconocido que se pierde en su identidad de héroe, un poco como el Batman de Nolan. Antes de Infinity War, Homecoming le permitió a Peter aceptar su papel como el Spider-Man del barrio antes de verse envuelto en una historia que lo superaba por completo. Aquí es lo mismo, hay que empezar desde cero. Por eso apuesto más por un desarrollo en Spider-Man 4 y no en Doomsday. Después, sin embargo, nada impide un pequeño cameo bien colocado que podría conectar con su propia película. Un verdadero guiño a los cómics que suelen usar esta técnica para incitar a los lectores a pasar de una serie a otra sobre el mismo evento. Y además, si lo piensas, hoy en día nadie sabe cómo contactar a Spider-Man. Ya no es un vengador, nadie recuerda a Peter, se ha convertido simplemente en una leyenda urbana. En fin, la película empezaría entonces en las calles de Nueva York, con un formato muy clásico de Spider-Man, con nuevos villanos a su altura, hasta que una incursión se manifiesta en el cielo. Un planeta entero invade Nueva York, y ahí todo cambia. Un destello blanco lo interrumpe todo. Entonces Peter despierta en un nuevo mundo, una nueva vida, el Battle World. Y la aventura multiversal puede entonces comenzar con, ¿por qué no?, la llegada de Doctor Doom y los otros Spideys. Una vida donde Peter no recordaría su antiguo mundo, o viviría como si nada hubiera pasado. Porque, se lo recuerdo, en los cómics, durante la creación del Battle World, solo Doom y Strange recuerdan el mundo anterior. Entonces, si el enfrentamiento entre Peter y Doom no ocurre en Doomsday, definitivamente debe ocurrir en Spider-Man 4, sobre todo porque el director habló de una película emocionalmente conflictiva. ¿Y qué puede ser más impactante que un enfrentamiento entre un mentor desaparecido que se ha convertido en Dios, salvador y dictador del multiverso y un Peter abandonado por todos? Pero antes de continuar, por favor denle like al video. Incluso pueden comentar cuál es para ustedes la mejor comida rápida del planeta. Eso ayuda al algoritmo. Y si todavía no te has suscrito, aunque ya es el 20º video mío que ves, pregúntate por qué, amigo. Vamos, quizá ya es hora de unirte al equipo. Y sí, activa la campanita para no perderte nada. Bueno, seguimos. El elenco de Brave New Day. Les aviso, aquí estamos en una feria de rumores, así que vamos a revisar cada dato para intentar construir algo coherente. Entonces, la primera base sólida, los cómics. Sí, ya se los dije, Marvel nunca adapta las páginas palabra por palabra, pero si eligieron este título, no es solo para que suene bonito, seguramente se van a inspirar un poco en eso. Uno de los últimos informes de Daniel RPK indica que Sony está buscando a un actor asiático de entre 30 y 50 años para un papel importante. Todo indica que obviamente se trata de Mr. Negative, el villano principal de la saga Brave New Day. Y obviamente todos piensan en Steven Yeun, quien ya le dio voz al personaje en el videojuego Spider-Man. También sabemos que Steven debía interpretar a Selkri originalmente, pero tuvo que abandonar el proyecto por un conflicto de agenda. Y cuando Disney aprecia a un actor, no duda en llamarlo de nuevo. También circulan otros nombres como Andrew Koji, Louis Tan o incluso Manny Jacinto, a quien vimos en The Acolytes, todos acostumbrados a las escenas de acción. Otra información casi oficial es que Sadie Sink habría sido elegida para un papel aún desconocido. Y aquí hay varias opciones. Algunos piensan en Jackpot, un personaje que también aparece en Brave New Day. Pero seamos claros, es un papel ultra secundario, y no veo a Marvel dándole un personaje así de secundario a una actriz tan popular.
Sobre todo porque Marvel suele elegir jóvenes talentos al inicio de su carrera en Hollywood para convertirlos en verdaderas estrellas. Por ejemplo, Tom Holland, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, sí, bueno, en fin, básicamente todo el MCU. Así que para mí, Sadie tendrá un papel mucho más importante y pensado para durar. La primera opción lógica, Mary Jane Watson. Ella es pelirroja, MJ también, así que, ¿por qué no? Pero sería un poco torpe reemplazar a una MJ por otra tan pronto, especialmente porque estamos hablando de Zendaya. Aunque, seamos honestos, en algún momento habrá que hacerlo. La segunda opción, que me parece más creíble, Gwen Stacy. Y antes de que me digan que no es posible porque es pelirroja, les recuerdo que Bryce Dallas Howard y Emma Stone también lo eran, sí, acuérdense, así que no hay ningún problema por ese lado. Lo que me hace pensar en Gwen también es el título provisional de la película, llamado Blue Oasis. Y como suele pasar, esos títulos tienen un significado oculto. Por ejemplo, No Way Home tenía como título provisional Serenity Now, lo cual encajaba bien con el hecho de que todos lo olvidaran y que, más o menos, sus problemas desaparecieran de repente. Y Blue Oasis claramente hace referencia al cómic Spider-Man Blue. En esa serie de culto, Peter, esposo de Angie, recuerda a su primer amor, Gwen Stacy. Y el dolor de su pérdida a manos del Duende Verde, una historia profundamente impactante que cambió al héroe para siempre. Así que sí, creo que Sadie podría encarnar muy bien a Gwen. ¿Y por qué no introducirla a través del multiverso como Spider-Gwen junto a los otros Spiders? Y en este caso, no es necesario que muera de inmediato. Su separación con Peter podría simplemente venir con la creación de un nuevo multiverso donde cada quien vive en su propio universo, lo cual recuerda mucho a Across the Spider-Verse. En fin, otro personaje es posible. Felicia Hardy, también conocida como Black Cat. Muchas pistas hacen pensar que estará presente. Primero, porque marca un verdadero paso hacia la adultez para Peter en los cómics. Y también porque el insider Alex Pérez reveló en una sesión de preguntas y respuestas que la película tendría un personaje con un látigo, y aunque Black Cat no es Catwoman, a veces usa un látigo. Daniel RPK, por su parte, dice que Sony está buscando a una actriz de entre 30 y 50 años para un papel de antagonista femenina. Eso también podría coincidir con Felicia, ya que su relación con el héroe está muy ligada a la identidad de Spider-Man. Ella se siente atraída por la araña, pero no tanto por quien está debajo de la máscara. Así que la diferencia de edad no sería sorprendente, habrá que ver. Por el lado de los villanos, se habla de un posible regreso del buitre. ¿Por qué no? Ya que él no recuerda a Peter. Y también se menciona al camaleón, pero eso, la verdad, lo creo mucho menos desde el desastre que fue Kraven el Cazador. Finalmente, Variety anuncia el regreso de Ned, lo cual podría ser simplemente un cameo o una aparición en su nueva vida en Battleworld como si nada hubiera pasado. Pero hay otra posibilidad de que Ned regrese en este Battleworld como el Duende Macabro. Porque sí, en los cómics, Ned Leeds es una versión del Duende Verde. Para terminar, los personajes que probablemente no veremos. Primero, el Kingpin. Obviamente todos queremos un enfrentamiento entre Kingpin y Spider-Man, pero Vincent D'Onofrio declaró recientemente que su personaje solo puede aparecer en series por cuestiones de derechos. Probablemente sea otro oscuro asunto entre Sony y Marvel, y es una lástima porque antes de ser el enemigo de Daredevil, Kingpin era un villano de Spider-Man. Pero bueno, eso todavía puede cambiar. Un Spider-Man 5 completamente a nivel callejero, yo sí lo creo. Última pregunta que me hacen seguido. ¿Veremos a Venom y Knull en Spider-Man 4? Pues la respuesta es no. Bueno, es poco probable. Sony ciertamente ha hecho de todo para introducir a Venom en el MCU, pero Kevin Feige claramente ha puesto su veto cada vez. Knull, agregado en el último minuto, antes del estreno de Venom, El último baile, es solo una maniobra oportunista de Sony que nadie quiere. Pero la ausencia de Venom no significa que no vayamos a tener un traje simbiótico, porque en Secret Wars de 1984, Peter encuentra el simbionte en Battleworld al intentar reparar su traje. Es ahí donde usa el traje negro por primera vez. Y entre Doomsday, Brand New Day y Secret Wars, creo que podríamos ver perfectamente cómo este traje se integra en la trama e influye en Peter para que tome malas decisiones. Porque si tuviera que concluir con algo, sería el estado mental de Peter actualmente. En No Way Home lo perdió todo, pero también fue liberado. Ya no tiene familia, ni mentor, ni amigos, ni pareja. Puede ser Spider-Man al 100%, hasta el punto de olvidarse completamente de sí mismo. Y creo que la llegada de Doom, combinada con un posible traje simbionte, va a jalarlo en todas direcciones. Personalmente, espero sinceramente que esta película marque el verdadero inicio de un Spider-Man más maduro, más intenso y al mismo tiempo más humano. Ya no es un niño. La muerte de May y la pérdida de su antigua vida lo van a llevar a cruzar un umbral que, tristemente, necesitaba. Y si no han visto mi último video sobre el reinicio del MCU, está justo aquí. Nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde. No olviden suscribirse, pero sobre todo, no olviden ser curiosos. Ese es el secreto para ser feliz. ¡Chao!